Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy muy agradecida con Ivonne y con Jonathan Ramos. Ivonne es la directora de producción del canal Humo y Espejos. Ustedes lo encuentran poniendo en YouTube @Asia TV Producción. Y el canal de Jonathan Ramos lleva el nombre del profesor Jonathan Ramos. Así que ustedes pueden encontrarlos y descubrir ahí en la sección en vivo de ambos canales las tres primeras sesiones del Congreso Nacional Justicialista. A mí me tocó participar como ponente en la tercera sesión, que fue la de este día, la de hoy. Entonces, lamentablemente, en mi turno, que fue el tercer turno de esta tercera sesión, se bajó un poco la señal de la transmisión y pues hay algunas dificultades para la escucha, así que me voy a permitir leerles nuevamente mi ponencia. Pero el que escuchen mi ponencia, que no signifique o vayan a esos canales, se suscriban, exploren todo su contenido y especialmente este Congreso Nacional Justicialista. Todavía falta una sesión más que va a ser el próximo lunes. Participan ponentes de toda América Latina y de España. Es para explicar lo que significa la tercera posición, que no es centro, no es de izquierda ni derecha, pero tampoco es centro. No es un centro cerrado, un centro fijo, un centro radical, un centro tibio, sino que es algo totalmente diferente. Es reconocer el valor de la comunidad, centrándose en la persona humana, porque de cada persona humana depende que exista desarrollo integral en la comunidad. Entonces, esto se dice muy fácil, pero implica muchas cosas, sobre todo el compartir valores. Tiene que ver con la cultura, la historia, los valores, el idioma, tiene que ver con que cada decisión que se toma en el sector público y en el sector privado, en el sector académico, en el sector cultural, en el sector de espectáculos, todos piensan en cada persona y en todos para el bien de la comunidad. Entonces es muy lindo y estamos en proceso de aprenderlo para poderlo llevar a cabo en nuestras naciones latinoamericanas o Hispanoamérica. Entonces, bueno, voy a leerles mi ponencia, pero les voy a pedir por favor que sí vayan a los canales de Jonathan y de Humo y Espejos para que puedan disfrutar y aprender junto conmigo. Entonces, desde mi formación como periodista y filósofa, así como mi formación agustiniana dentro de la Iglesia Católica, espero aportar algunos elementos que sirvan para nutrir o reafirmar las ideas principales de la doctrina social cristiana como fuente de inspiración para el justicialismo y el peronismo, entre otros posicionamientos políticos y sociales que desde movimientos populares o partidos políticos se han gestado en América Latina. Comienzo con los mensajes que se ven en redes sociales para poner en evidencia los anhelos y la ignorancia. Los anhelos de respeto a la vida son loables. Sin embargo, sus promotores en la mayoría de los casos no saben a quién unirse o qué posturas políticas combatir. En periodo preelectoral, aquí en México, vi un anuncio que decía: no votes por quien promueve el aborto, la ideología de género y la eutanasia. Mi comentario a ese mensaje fue: todos los partidos políticos asumen el aborto, la ideología de género y la eutanasia a cambio de préstamos y donativos internacionales. Baste este ejemplo para ir directo al tema que nos ocupa. No es la derecha ni la izquierda, ni el libre mercado ni el comunismo. Se trata de la soberanía económica, política y cultural de cada nación. Se trata de favorecer intercambios comerciales justos dentro y fuera de cada territorio, sin condiciones culturales que debilitan a los pueblos, como preparación previa para próximas conquistas. Esta práctica no solo se hace desde las naciones poderosas en contra de las naciones más pobres, en desarrollo o que intentan ser emergentes, sino que dentro de una misma nación se queman la cultura, la religiosidad, el estilo de vida, los conceptos de maternidad, paternidad y familia. Se esteriliza a las mujeres, se promueve el individualismo y el consumismo. Y si esto no funciona para desplazarlos de sus tierras, se les presiona mediante grupos de choque que operan en alianza con los gobiernos a fin de que salgan de ciertos territorios apetitosos
para la extracción de bienes naturales en favor de unos cuantos nacionales y extranjeros. Los libertarios hablan de reducir el aparato burocrático, menos Estado y más empresa y sociedad civil, menos reglas que limiten el libre mercado y más competencia. Quien tiene con qué, que haga lo que quiera. Después agregan disimulos. El único límite es la otra persona a la que no te está permitido lastimar ni violentar. Y también dicen como lema, ganar, ganar. Ni lo uno ni lo otro lo cumplen en la realidad. Desde mi trabajo como periodista escuché ganar, ganar en todos los congresos de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil, donde el empresariado radicalmente libertario hacía un sistemático esfuerzo por inculturizar todos los conceptos, creencias y dogmas del libre mercado en las organizaciones no lucrativas que trabajan en favor de grupos vulnerables. Entonces, los beneficiarios de miles de obras no lucrativas, que son personas enfermas, con discapacidad, madres adolescentes, niños en conflicto con la ley, niños fuera del ámbito familiar, niños huérfanos, adultos mayores abandonados, indígenas desplazados de sus comunidades de origen, indígenas en situación de cárcel, desempleados, personas víctimas de violencia, entre otras, comenzaron a ser considerados como clientes a la par que los voluntarios y los donantes. Tan solo llamarlos clientes cambiaba toda la actitud y la cultura organizacional de aquellas organizaciones que comenzaron como una obra de justicia social y caridad cristiana, pero que hoy son solo catalizadoras de un sistema económico que empobrece y hace como que ayuda al ofrecer certificados de buenas prácticas, al dar donativos simbólicos y al utilizar fundaciones empresariales para desviar recursos que deberían ir al sistema tributario de la nación y que al integrarse como parte de un holding evaden impuestos. Este es un caso, o sea, hay casos así, pero aunque haya otras organizaciones que sí son valiosas y que dan buen testimonio y que además entregan cuentas. Dicen que mientras hacen empresa, hacen crecer comunidades y mejoran el medio ambiente. Todos hemos visto que eso es la mentira del siglo y ya llevamos 50 años siguiéndoles la corriente. Antes de que el altruismo se convirtiera en filantropía sin Dios, las ayudas eran reales, en familia y espontáneas. Dar de comer al hambriento, cobijar al que tiene frío, hospedar al forastero, educar al ignorante, dar trabajo al desempleado, ayudar a parir y a criar, a cuidar al enfermo. Los estados que comulgan con el sistema económico neoliberal han sido cómplices de la depredación del medio ambiente, del desplazamiento humano, la fragmentación familiar y la esterilización de las mujeres. Pero aún no les basta y se suman a las ideologías de género, el aborto y la muerte asistida para disimular la falta de empleo. Ya lo habían hecho con prolongar los estudios académicos. Una licenciatura era demasiado pronto para dar empleo. Entonces se inventaron las maestrías y los doctorados para distraer a la gente y a cambio les han prometido que sin hijos se es más feliz. Dicen que amor es amor y con ese nuevo lema se distancian totalmente de la fecundidad humana y divina en el humano. Hoy los problemas de salud mental son alarmantes, especialmente en esos mundos de individualismo y consumismo exacerbados. No hay por quién vivir ni a quién amar, no hay empleo, pero hay cosas. Y las cosas se obtienen con dinero. Entonces aumentan todas las formas de violencia. Mentir, robar y matar es el estilo de vida que dejó como legado el sistema del libre mercado. Por eso, el libertarianismo es incompatible con el amor, la vida y la paz. Una nación feliz es aquella donde cada persona nace y crece en familia, con historia y cultura que cobija y nutre el espíritu, donde papá y mamá enseñan a vivir, a reconocer los signos de los tiempos, a respetar la vida, a venerar a los ancianos, a compartir, a perdonar, a trabajar para construir y servir a los más cercanos y a los forasteros. En familia, el amor de padre y madre refleja el amor de Dios. Y solo quien alaba a Dios agradece por la vida y trabaja como respuesta a las necesidades de su familia y comunidad. Los jóvenes que no tienen hijos, no tienen por quién vivir, no tienen para quién trabajar, no tienen ni inspiración ni esperanza. Cambiaron a los padres que les dieron vida por las cosas que les dan muerte, sexo, alcohol y estupefacientes. Como consuelo, un perro.
¿Recuerdan los pantalones de mezclilla que en los años 60 eran símbolo de unidad como un borrón a las diferencias de clases sociales? Hoy hay más de esos anhelos mal logrados. Millones de migrantes que buscan vivir en algún lugar del planeta no encuentran tierra, techo ni trabajo. El libre mercado los ha desplazado. Naciones poderosas se adueñan de los bienes del subsuelo y ahuyentan a comunidades enteras con mecanismos de violencia. ¿A dónde se van millones de desplazados? A donde sea, en busca de quienes no los han lastimado. No es que quieran ser de izquierda, es que solo no quieren ir con quienes los han lastimado. Y sin embargo, refugiándose en las izquierdas, asumen las ideologías de género, el aborto, la muerte asistida, como si fuesen formas elocuentes con el mismo significado del pantalón de mezclilla, pero ahora más grave. Somos cosas, ya no somos gente, somos cosas. Vivir no vale la pena. Hemos nacido y como perros hemos sido tratados. Somos cosas. Para los perros hay caricias y croquetas. Para nosotros solo caricias hasta la náusea y más nada. Mientras deciden por la muerte, mienten, roban y matan para tener cosas. Y en medio de ese choque entre la mala vida y la muerte, en el centro de la opción por la nada, se halla la misma cosa con dos voces, el liberalismo y el comunismo, o el canto de la sirena y el nihilismo, que se alimentan mutuamente. Con Moisés recibimos el llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Con Cristo el verbo se hizo carne, pero en los humanos la palabra se hizo polvo. El odio al discurso del poder respondió con más odio y la más desgarradora miseria. Si me humillas, te mato y me suicido. Ante el discurso, primero yo y luego solo yo, disfrazado de ganar, ganar, la respuesta es ni tú ni yo. Esto está sucediendo, ni tú ni yo. Nuestro mundo es todo lo contrario a la propuesta de Jesucristo de amar como Él nos ama, contrario a lo que Martin Buber hace eco con el yo-tú en la esfera esencial, contrario a Emmanuel Levinas, quien reconoce lo finito y eterno en el rostro humano, y contrario a Abraham Heschel, que descubre al ser humano como respuesta a los llamados de la vida en personas concretas. Desde los padres hasta Dios, pasando por la creación y la humanidad completa. El ser humano, dice Heschel, es un animal llamado a ser humano. Esto sucede si alguien lo llama. Hoy, el llamado no es a vivir, sino a sobrevivir. Y es un llamado urgente y a gritos. No me mates. Urge hacer saber que solo vivimos cuando somos yo, tú, nosotros. Que el amor es servicio. Y entonces, en lugar de decir no me mates, podríamos decir ayúdame a vivir y dime en qué puedo ayudarte. No podemos hacernos inmunes al dolor humano, a la violencia, a la muerte injusta, a las mentiras, los hurtos y asesinatos. Hoy a la adversidad se suma otro depredador, la inteligencia artificial. No ha bastado distraer con sexo, mascotas y prolongados años de estudio a los miles de millones de desempleados sin tierra ni techo. La tecnología nos hace cada vez más solitarios. El ser humano se reduce poco a poco a dos dedos sobre el teclado. La sordera y la falta de visión, las afectaciones a la estructura ósea también nos están destruyendo. Mi propuesta es muy simple, el llamado. Llamar a los jóvenes a vivir verdaderamente como humanos, a enamorarse sin miedo, a unir sus vidas de manera fecunda, a tener hijos, a trabajar de manera autónoma y productiva con un pie en el campo y otro en la ciudad, a vivir una maravillosa experiencia de aprendizaje en comunidades de pueblos originarios que aún existen y que cultivan la tierra con semillas originarias y crían animales de especies pequeñas. Ahí aprenderán a cuidar la creación, a evitar monocultivos y rechazar semillas de patente, a hacer familia, a dar gracias a Dios por la vida, y entonces renacerán en esta tierra el asombro y la alabanza. ¿Cómo sería un gobierno que cuida la vida humana, la familia y la casa común como los valores más preciados? En las encíclicas Amor en la Verdad de Benedicto XVI y Laudato Si y Fratelli Tutti de Papa Francisco, dice cómo sería ese buen gobierno, ni de derecha ni de izquierda, porque esos conceptos no significan nada cuando lo que se ama es la vida. En estas encíclicas leerán la absoluta compatibilidad de la doctrina social cristiana con la propuesta de un mundo multipolar, donde nadie obliga a cambiar su fe y su cultura por un plato de lentejas, como hacen hoy,
que hasta los voluntariados del mundo entero cantan a favor de la ideología de género, mientras intentan torpemente paliar el creciente dolor humano a causa de la mentira y sus propuestas. Pues hasta aquí fue mi conferencia. Hubo una partecita que no se escuchó dentro del Congreso, pero pues ya se las leí completa. Hay partes muy fuertes, pero sin duda escribo desde mi corazón mexicano. Aquí en México hay mucha violencia y trato de explicar el fenómeno y cuáles son las causas de ese fenómeno. Ahora, para profundizar sobre el entramado de las organizaciones de la sociedad civil y su relación con la realidad que estamos viviendo. Vámonos así, lo más antiguo que se pueda, ¿no? Desde los pueblos indígenas. Era natural que se ayudara a quienes necesitaban. Era inadmisible que un miembro de la familia que no podía valerse por sí mismo estuviera abandonado. Entonces, esa protección de unos para con otros era natural y espontánea, movidos por la compasión propio del ser humano. Entonces se daba de comer a los más pequeñitos, a los más ancianos, a los más débiles. A las personas con discapacidad se les consideraba hasta semidioses. Entonces se les tenía en la parte principal de los palacios de los pueblos originarios, sean mayas o el pueblo azteca, ¿no? Los teotihuacanos. Entonces, bueno, de esto da cuenta el Museo de Historia de la Medicina en México, en la Escuela Antigua de la Medicina en México. Entonces, bueno, el hecho es que después, ¿qué ha pasado? Con la colonia llegan las escuelas y con las guerras y revoluciones llegan los internados. Llegan, por supuesto, también las ayudas a las viudas. Hasta ahí todo es como natural y espontáneo, ¿no? Los españoles querían inculturizar a los pueblos originarios en la lengua española, en la lengua castellana, y abrieron escuelas, abrieron internados también para poder acelerar ese proceso. Y luego, pues, con las guerras, pues, los asilos y los internados se fortalecen, en fin. Pero después, ¿qué pasa? Que el sistema económico neoliberal pugna porque haya cada vez más y más y más y más organizaciones. Era de llamar la atención ese ímpetu por crear organizaciones. Y en México había dos figuras jurídicas para la obra no lucrativa en favor de grupos vulnerables: asociación civil e institución de asistencia privada. La institución de asistencia privada, súper antigua, era precisamente para supervisar los ingresos y los egresos de esas instituciones a fin de no engañar a los donantes, a fin de comprometerse realmente con utilizar esos recursos en favor de la obra social para la cual estaban siendo recibidos por cada institución de asistencia privada. Pero por otro lado se abren las asociaciones civiles, que también tienen derecho a ser donatarias autorizadas. Sin embargo, a estas por años de años no se les recibió, no se les supervisó. Entonces, algunos, sobre todo del sector empresarial, que decidían abrir una obra no lucrativa, optaban por la figura jurídica de AC, Asociación Civil. Entonces, la Secretaría de Hacienda ahí solo revisaba cuánto ingresaba y en qué y cuánto salía, cuánto gastaba para saber cuánto había que cobrar de impuestos. Pero no se supervisaba en qué lo gastaba. Entonces, los recursos se podían desviar de muchas maneras. Impresionante. Impresionante porque entonces esas instituciones que operaban bajo la figura jurídica de asociación civil, al no ser supervisadas en sus operaciones, en sus actividades y en sus gastos, en qué gastaban el dinero que recibían como donativo, podían hacer lo que quisieran. Y hacían holdings junto con las empresas y entonces quedaban tablas y no tenían que dar impuestos. Ese en el caso menos grave, pero había otros casos cuando eran empresas pequeñas que no tenían muchos ingresos. Pero empresas enormes utilizaban eso como publicidad, por ejemplo.
Publicidad, ¿para qué? Dando un donativo, ¿se acuerdan? Estos gigantes enormes, cartones enormes con un monto económico realmente simbólico para la capacidad económica de esas grandes empresas transnacionales, se entregaba de manera simbólica en un acto público y entonces sucedía que se hacían publicidad y se ahorraban la publicidad pretendiendo entrar a los medios de comunicación como una nota, como un acto de las organizaciones no lucrativas que recibían donativos de parte de las empresas. Y entonces se ahorraban publicidad y salía mucho más barato hacer ese ejercicio que pagar medios de comunicación para anunciar sus marcas. Pero otros se ponían sueldos altísimos a través de una asociación civil, pedían donativos, a los directivos les ponían sueldos altísimos, tenían poca gente trabajando, un montón de voluntarios, y la poca gente que trabajaba se la pasaba viajando en congresos internacionales y disfrutando la vida. Otras usaban esos recursos para ir haciendo acción política y no precisamente una obra de justicia social. Acción política inspirada y con base en los intereses del libre mercado, ¿no? Y de organismos internacionales, del imperialismo, etc. En este actual gobierno se ha corregido eso, porque se han puesto reglas a las asociaciones civiles para que se sepa en qué gastan ese dinero. Pero fueron muchísimos años, ya llevamos desde los años 80 con este problema terrible, ¿no? Ahora, las instituciones de asistencia privada, desde el inicio, muchas asociaciones civiles que entendieron el prestigio que les daba ser IAP y la seguridad, entonces se pasaron a ser IAP desde antiguo, ¿no? Dijeron, no, yo sí quiero que me supervisen para que me ayuden a administrar y para que me ayuden a promover mi labor altruista, porque eran labores altruistas sinceras, inspiradas verdaderamente en la justicia, en el deseo de prevenir los males sociales, asistir a quien padece un mal y que no puede hacer nada por sí mismo en un tiempo específico, promoverlo en su desarrollo y liberarlo. Entonces, estos 4 pasos del altruismo, basado en la doctrina social cristiana, se llevaban a cabo en las IAPs. Ahora, algunas asociaciones civiles, pues para ya no meterse en tanto trámite, siguieron siendo asociaciones civiles y lo hicieron muy bien, con honestidad. Pero muchas otras, o pocas, pero muy poderosas, lo hicieron muy mal y acapararon recursos en alianza con sus empresas o con sus alianzas empresariales. Y bueno, por eso es que hablo en un momentito de esta conferencia de ese fenómeno, porque es extraño que sean precisamente ciertos cotos de poder los que promuevan que haya un montón de organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, esto delata que no están dispuestos a invertir para generar empleo, sino que ya están advirtiendo que como ellos van a acaparar, es necesario que haya organizaciones que se hagan cargo de los pobres generados. ¿Se dan cuenta lo grave de este asunto? Y por otro lado, porque en el empeño de posicionar en el poder a los políticos a quienes ellos les conviene para que haya este libre mercado, menos reglas y todo esto que propone el liberalismo económico, pues entonces aprovechan esa enorme creación de organizaciones de la sociedad civil, las inculturizan en su mentalidad y luego las utilizan para la promoción de sus campañas políticas, ¿no? Para ir haciendo campaña política o para introducir en el mercado algún producto. Muy peligroso introducir productos que van depredando el ambiente y que se van publicitando ofreciendo donativos. Anuncian concursos de donativos de estas grandes transnacionales que envenenan el ambiente, o que son industrias extractivas que de manera injusta desplazan personas, comunidades enteras de indígenas y campesinos, de pescadores,
acaparan la tierra, las aguas, contaminan y van pues haciendo un daño social terrible, rompiendo a la sociedad. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a qué va pasando. Parece gente buena, que seguramente es buena, pero que está muy equivocada al pretender que como ellos van a empobrecer, es necesario que haya más organizaciones no lucrativas. Y luego al fingir algunas que son no lucrativas cuando en realidad son parte del mismo juego del libre mercado o del mismo juego político, para tener cientos y miles de voluntarios a quienes van a inculturizar en su forma de pensar, de sentir la vida, ¿no? De actuar en la vida, y luego son los votantes potenciales para sus partidos políticos preferenciales, porque saben que ellos son coincidentes con toda la propuesta del liberalismo económico que ya llegó a su límite. Entonces, bueno, explico esto porque sí, no quiero pisar callos ni hacer daño a las organizaciones no lucrativas que son nobles, que en México son institución de asistencia privada, que están muy bien supervisadas, y celebro que con este gobierno ya se han metido al redil a las asociaciones civiles, ya se supervisa en qué gastan. Es más, los patronos de las instituciones no pueden tener un problema con el fisco, y mientras lo arreglan tienen que renunciar a su cargo como patrones, ¿no? Entonces ya resuelven, pagan sus impuestos, resuelven lo que tengan y pueden volver a la marcha en favor de los grupos vulnerables. Ahora, ¿qué queremos? Como comencé diciendo, en la antigüedad, si había alguien con hambre, pues se le daba de comer. Si había un enfermo, pues se le curaba, ¿no? Si había una persona con discapacidad, se le honraba. Entonces, si había una mujer viuda, se le acogía, se le cuidaba y se le acompañaba. Es natural en el ser humano dar esas respuestas. Pero cuando empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer las organizaciones, ¿qué quiere decir? Que están creciendo los problemas sociales. Así como hablamos de necesidades creadas cuando la gente necesita cosas de lujo para sentirse bien, hablamos también de organizaciones altruistas que se convirtieron en respuesta a necesidades creadas por un sistema económico liberal que ha sido depredador y dañoso para la estructura social, con todas sus ideas. Si tiende al individualismo, ¿qué va a pasar? Pues un montón de fracturas familiares. Y entonces, familias divididas, ¿qué va a pasar? Un montón de adolescentes embarazadas, jovencitos drogándose, deserción escolar, y se abren y se abren y se abren instituciones para resolver problemas que se pudieron haber prevenido en familia o resuelto en familia y en comunidad, en forma espontánea y natural. Entonces, institucionalizar la pobreza y los males sociales ha sido una cosa que, si bien ha sido una respuesta ante la necesidad, ha sido injusto que no se declaren y denuncien las causas de la pobreza, las causas de los males humanos que no se están resolviendo en familia, y atinar en decir con valentía, con fuerza, que todo eso ha venido por un sistema económico liberal que ha hecho muchísimo daño. Entonces, volver a los valores, a los principios cristianos, incluso a los principios prehispánicos de las comunidades originarias, este sentido de comunidad, de estar atentos al bien ser y al bien vivir desde la familia y la comunidad, es muy importante rescatarlo y buscar este tercer camino, ¿no? La tercera posición, ni derecha ni izquierda, no un centro frío, estático, cerrado, radical o tibio, sino una tercera posición que une a partir de los valores, que se centra en cada persona y que confía en que el bien ser de cada persona favorece a la integración de la comunidad, de cada persona a la comunidad y de la comunidad a cada persona.
Es un círculo virtuoso precioso que implica conciencia, sobre todo conciencia, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, lo que yo dije en mi conferencia, ahí está. Y lo que más me interesa es que vayan al congreso completo, lo escuchen en los canales de YouTube. Les voy a dejar los links abajo de este video. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.